Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las telenovelas turcas y te encanta desentrañar los secretos detrás de tus parejas favoritas, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que vamos a hablar de Kerem y Hande y esa frase que resuena en todos los titulares: el pasado quedó atrás. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué es lo que realmente ocultan nuestros queridos Erceli? Si te intriga conocer los entresijos de su relación, las posibles tensiones y los misterios que rodean a esta popular pareja, quédate con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al día. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han capturado los corazones de millones de fans alrededor del globo. Su química en pantalla y su vida personal siempre han sido objeto de intensa especulación y fascinación. Si bien ambos han logrado consolidar carreras individuales impresionantes, es su conexión lo que a menudo acapara los titulares. Hemos visto cómo han evolucionado en sus carreras, cómo han enfrentado desafíos y cómo han celebrado éxitos. Pero lo que más nos interesa hoy es esa enigmática frase que parece definir su estado actual: el pasado quedó atrás. Cuando hablamos de que el pasado quedó atrás, ¿a qué pasado nos referimos exactamente? Estamos hablando de relaciones anteriores, de malentendidos pasados, de proyectos que quedaron en el tintero, o quizás de presiones mediáticas que ambos han tenido que sortear. La verdad es que tanto Kerem como Hande han tenido trayectorias profesionales y personales muy activas, y es natural que haya habido momentos, tanto felices como complicados, que hayan marcado su camino. El mundo del espectáculo es un torbellino constante de actividad, y es innegable que ambos han navegado por aguas a veces tranquilas y otras, un poco más agitadas. Pensemos en Kerem Bürsin. Lo hemos visto en una variedad de roles que han demostrado su versatilidad como actor. Desde personajes juveniles llenos de carisma hasta papeles más maduros y complejos, Kerem ha sabido reinventarse y conectar con diferentes audiencias. Su presencia en redes sociales es también muy activa, y a menudo comparte momentos de su vida personal, lo que genera aún más interés en sus seguidores. Pero, ¿cuáles son esos pasados a los que la frase podría hacer referencia? Podríamos estar hablando de relaciones anteriores que, aunque ya no estén presentes, dejaron una huella en su vida y en cómo se presenta ante el público. O quizás se refiere a proyectos que no salieron como esperaba, o a críticas que tuvo que aprender a manejar. El hecho de que Kerem se muestre tan abierto y positivo ahora, podría ser una señal de que ha logrado dejar atrás esas experiencias y concentrarse en el presente y el futuro. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, quien se ha convertido en un ícono de estilo y una actriz muy querida. Su papel en Sen Kalkam, junto a Kerem, fue un fenómeno mundial, y desde entonces, su carrera ha despegado de manera vertiginosa. Hande también ha tenido su dosis de escrutinio público, especialmente en lo que respecta a su vida privada. Las redes sociales son un campo de batalla donde a veces se mezclan los elogios con las críticas. Si la frase "el pasado quedó atrás" se aplica a Hande, podría significar que ha logrado superar cualquier crítica pasada, cualquier comparación con otros, o incluso cualquier etapa de su vida que ya no la define. Quizás ha encontrado una mayor seguridad en sí misma y en su camino profesional, lo que le permite distanciarse de lo que ya no le sirve. Ahora, ¿cómo encaja la relación de Kerem y Hande en todo esto? Cuando el público los ve juntos, la química es innegable. Han sido pareja en la ficción y se ha especulado intensamente sobre su relación en la vida real. Si han decidido que el pasado quedó atrás en su relación, podría implicar que han superado cualquier obstáculo que hayan podido tener en el pasado. Tal vez hubo malentendidos o presiones externas, o simplemente etapas de crecimiento individual que los llevaron a un punto diferente. La frase sugiere una sensación de liberación, de haber dejado atrás las cargas y de estar avanzando con una nueva perspectiva. ¿Qué tipo de pasados podrían estar dejando atrás? Podríamos pensar en la intensidad del escrutinio mediático que sufrieron durante su tiempo en Sen Kalkam. La fama repentina y el nivel de atención pueden ser abrumadores, y es posible que hayan tenido que aprender a manejarlo juntos y a establecer límites. Quizás el pasado se ref.
y era cómo lidiaron con esa presión en aquel entonces, y ahora, con más experiencia, han encontrado una forma más saludable de llevarlo. También podríamos estar hablando de diferencias de opinión, o de momentos en los que sus caminos individuales tomaron rumbos ligeramente distintos, pero ahora han encontrado una forma de reencontrarse o de seguir adelante de manera sincronizada. Otra interpretación de el pasado quedó atrás podría ser la evolución de sus carreras. Ambos están explorando nuevos proyectos, quizás con enfoques diferentes a los que tenían antes. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en producciones internacionales y en proyectos que buscan explorar géneros diferentes. Ande, por su parte, también ha estado tomando decisiones importantes en su carrera, buscando roles que la desafíen y le permitan crecer como actriz. Si ambos han decidido dejar atrás ciertos aspectos de su pasado profesional, podría ser para abrazar nuevas oportunidades y explorar territorios inexplorados. Esta mentalidad de dejar atrás el pasado es crucial para el crecimiento y la evolución en cualquier campo, y especialmente en el competitivo mundo del entretenimiento. Y luego está la faceta de la vida personal. Las relaciones, tanto románticas como de amistad, están en constante cambio. Es natural que a lo largo de los años, las personas evolucionen, aprendan y cambien. Si Kerem y Ande se refieren a que el pasado quedó atrás en su relación, podría significar que han superado cualquier dificultad inicial, o que han llegado a un entendimiento más profundo y maduro. En la vida siempre hay experiencias que nos forman, y es importante saber cuándo cerrar ese capítulo para poder abrir uno nuevo. Quizás el pasado se refiere a etapas anteriores de su relación, o incluso a experiencias individuales que influyeron en cómo se relacionaban, y ahora han encontrado una forma de avanzar desde una base más sólida y consciente. Pensemos en el impacto de la fama. Cuando eres una figura pública, cada paso que das es observado. La presión para mantener una imagen perfecta puede ser inmensa. Si Kerem y Ande han dicho que el pasado quedó atrás, quizás están comunicando que ya no se sienten condicionados por las expectativas o por las opiniones que pudieron haber tenido en el pasado. Están viviendo su presente y construyendo su futuro sin la carga de lo que ya no les pertenece. Esto es un signo de madurez y de autoconfianza, y es algo admirable. Es un mensaje poderoso para sus seguidores también, recordándonos a todos la importancia de liberarnos de lo que nos frena. Otra posibilidad es que la frase esté relacionada con proyectos laborales específicos. Quizás hubo alguna controversia o algún malentendido en el pasado relacionado con su trabajo que ahora han logrado resolver o dejar atrás. O tal vez se refieren a la intensidad de las giras promocionales y la atención constante que recibieron por Senkalkam. Haber dejado atrás esa fase intensa les permite ahora enfocarse en nuevos proyectos con una mentalidad renovada. Lo que sí es cierto es que la frase "el pasado quedó atrás" tiene un aire de misterio y de esperanza. Sugiere que han habido momentos difíciles, pero que se ha logrado superarlos. Implica un renacimiento, una nueva etapa donde las experiencias pasadas han servido de lección, pero ya no son una carga. Para los fans, esto puede ser muy reconfortante. Significa que la pareja o los individuos están en un buen momento con una perspectiva positiva y con ganas de seguir adelante. Y es aquí donde entra la importancia de cómo manejan la información y cómo se presentan ante el público. Kerem y Ande, como muchas celebridades, son a menudo objeto de chismes y especulaciones. La frase "el pasado quedó atrás" podría ser una forma de controlar la narrativa, de dirigirse a sus seguidores y decirles: hemos superado eso, ahora estamos aquí, concentrados en lo nuestro. Es una manera de marcar un antes y un después, y de invitar a la audiencia a unirse a ellos en esta nueva etapa. En resumen, cuando Kerem y Ande dicen que el pasado quedó atrás, creo que estamos ante una declaración de intenciones muy poderosa. Se trata de liberación, de crecimiento, de dejar atrás lo que ya no les sirve y abrazar el futuro con optimismo. Ya sea que se refiera a relaciones pasadas, a presiones mediáticas, a desafíos profesionales, o a una combinación de todo ello, la frase proyecta una imagen de fuerza y resiliencia. Están en un punto donde han aprendido de sus experiencias y ahora están construyendo sobre esas bases, pero sin el peso de lo que ya fue. Su habilidad para mantenerse relevantes y para evolucionar en sus carreras es una prueba de su talento y de su determinación. Y si además lo hacen juntos, es una historia aún más fascinante de seguir. Así que, para resumir, hemos explorado las diversas interpretaciones de la enigmática frase "el pasado quedó atrás" en relación con Kerem y Ande Erçel. Hemos considerado cómo podría aplicarse.
a sus carreras individuales, a su relación y a los desafíos inherentes a la fama. Lo que queda claro es que la frase sugiere una superación, un crecimiento y una mirada hacia el futuro con optimismo y fuerza. Es un mensaje de resiliencia y de un nuevo comienzo y, sin duda, algo que muchos de nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase y qué creen que Kerem y Ande podrían estar dejando atrás. Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.